porque la calidad y el médico y el enfermero y el técnico, como no tenga enfermos en la mano, no va bien. Nuestros pacientes deben de tener, porque es lo que al final salva una vida, deben de tener siempre una atención en el inicio y durante el traslado casi igual que la que tendrían en un hospital. Esto es lo que al final salva vidas y esto es lo que diferencia un rescate de una evacuación. Durante el vuelo deben tener el mismo tratamiento que tenemos durante nuestro hospital. Este es un enfermo, además de la Armada, que vino de un barco con un problema de deglución y al final terminó siendo un paciente crítico con una parada cardiorrespiratoria que se revirtió y que en aquel momento, después de otra patología, no sé cómo terminó, pero bueno, se le trajo y fue uno de los pacientes más graves que trajimos. Si ven en la diapositiva, está el número de evacuaciones que se han hecho durante los últimos 10 años, el número de pacientes, las evacuaciones estratégicas y los acompañamientos. Y dentro de ello, de las 316 misiones, el 26% han sido de Armada. De los 525 pacientes, el 21% ha sido de Armada en los últimos 10 años, teniendo en cuenta que en el 16 y en el 18 hubo 2 momentos en los que el 59% de las evacuaciones del 16 y el 18 fueron de Armada. Hay un punto de inflexión también en el número de evacuaciones en el 22 de la Armada, si ven la curva, la naranjita, que prácticamente en el 22 no hubo nada y luego en el 23 otra vez se multiplicaron. Teniendo en cuenta, hay un detalle del 23, que en febrero del 23 se hicieron 5 evacuaciones de la Armada durante el mismo mes. Casi aumentaron el tanto por ciento de evacuaciones que se hacían de la UMAER porque empezaron las maniobras y los ejercicios. Se han hecho evacuaciones de todo tipo, como por ejemplo una de las más difíciles de gestionar, que han sido 3 pacientes en 2 barcos y traerlos a la vez a un mismo aeropuerto. Entonces, el primer paciente surge, nos llaman, preparamos la evacuación en un avión y a las 2 horas, cuando ya estaba prácticamente todo preparado, surge un segundo paciente en otro barco. Entonces ya no nos valía ese avión, porque ese avión era solo para un paciente. Luego había un tercer paciente a la media hora, total, que se tuvo que cambiar toda la evacuación y coger un avión donde vinieron los 3 pacientes y donde hubo que trasladarlos entre barcos con helicópteros. Gestionar eso, evidentemente, es complicado, tanto por parte del personal del barco como por parte de nosotros, pero fue una misión brillante. 3 pacientes de malaria de forma concomitante desde Salalá. Un paciente con un Guillain-Barré descendente desde el Juan Sebastián Elcano, teniendo en cuenta que queríamos llegar antes de que llegara el barco a puerto para poder traer el paciente cuanto antes. 3 evacuaciones seguidas, o sea, 2 desde Cagliari un día, el día siguiente otra y el día siguiente otra en Creta. Entonces, intentemos que haya un poquito más de comunicación para poder gestionar todo un poquito mejor. Pacientes muy graves, como el de Nápoles en el 2018, si no me equivoco. Y lo que quiero concluir, porque el tiempo es así, se hacen multitud de evacuaciones, los enfermos son realmente graves, hay una dificultad enorme para tener una comunicación con el barco y con el personal del barco. Hay muchas veces que se requieren una serie de cosas, como por ejemplo componentes sanguíneos en función de la enfermedad del señor. Hemos tenido un enfermo en un barco con una hemoglobina de 8 un día y a los 2 días, sin tener comunicación con ellos, estaba en 5 de hemoglobina. Bueno, todo eso hace falta hacer una gestión muy, muy, muy detallada y muy minuciosa para que salga todo bien. Entonces, como norma general sería que todo el mundo conozca cómo se pide una evacuación, cómo se solicita, que conozca la documentación que tiene que enviar, esa cosa que a algunos nos sonará que se llama PMR. La persona que sea el interlocutor, que le llamamos MEDAD, desde un barco, podamos hablar el mismo idioma, para mí es fundamental que esa persona que contacta con nosotros o con nuestro jefe de operaciones sea médico para poder tratar de hacer la evacuación y hablar de la patología concreta. El tipo de evacuación, si se pueden unir pacientes, mejor no hacer varias evacuaciones de varias personas en días consecutivos. Luego, la selección del personal en los barcos para que no haya enfermedades recurrentes. La información, por ejemplo, sobre los itinerarios que tienen en los barcos para nosotros estar preparados y saber por dónde se mueven. O, por último, para mí, que es lo más importante, es trabajo en equipo. Vamos a hablar entre disanes, por lo menos en lo referente a evacuaciones, para que se puedan limar pequeños detalles para que, si las misiones han sido buenas, y han sido todas maravillosas, gracias a Dios, y por el esfuerzo de todos, sean espectaculares. Y creo que he cumplido. Son 5 minutos, en general.
Me han dado 5 minutos y he cumplido. Muchas gracias, Pilar. ¿Alguna pregunta rápida? Muy rápida tiene que ser, porque si les exigimos a los ponentes esta rapidez no tiene sentido otra cosa. Pues muchas gracias, Pilar. La siguiente comunicación corresponde a la capitán psicóloga Nayara Bautista con su comunicación Programa de Entrenamiento Psicológico en las Maniobras de Dalo 24. Y Pilar, perdón. Nayara Bautista está destinada en la Grusan número 1 de Madrid. Eso, tiene 10 minutos. Vale. La siguiente comunicación será, para que esté preparado, el comandante enfermero Manuel Porto. Con el permiso de Ciencia en General. Buenas tardes, soy la capitán psicóloga Nayara Bautista, antiguamente destinada hasta mayo en el Arsenal de Las Palmas, ahora mismo destinada en la Grusan, y vengo a hacer un breve resumen de las actuaciones que se llevaron a cabo en el programa de entrenamiento psicológico durante las maniobras de Dalo 24 a bordo del Juan Carlos I. Como objetivo general, queríamos implementar el programa de entrenamiento psicológico, como ya hemos dicho, en el Juan Carlos I, en las maniobras de Dalo 24. Como objetivos específicos, queríamos evaluar el nivel de estrés y la moral del personal durante la fase 1 y la fase 2, durante la fase 1 antes del despliegue y durante la fase 2 durante la navegación. Otros de los objetivos fueron implementar conferencias y talleres sobre temas psicológicos relevantes para la dotación. Y, por último, ofrecer apoyo psicológico tanto durante la primera fase como durante la segunda. Durante la primera fase, la fase de premisión, que se llevó a cabo durante el mes de marzo de este mismo año, la evaluación se realizó con 3 herramientas diferentes. Por un lado, el cuestionario de preparación psicológica, la encuesta moral y satisfacción laboral y la escala de estrés percibido. El total de la muestra fueron 146 personas, teniendo en cuenta que la dotación del Juan Carlos I estaba en torno a unos 280. Y estaban distribuidas en sexo y empleo, como se puede ver en la tabla. El cuestionario de preparación psicológica resultaba interesante para ver cuáles eran las demandas de la dotación del Juan Carlos I. Se ofertaron diversas áreas de psicología, como por ejemplo adaptación a la vuelta, impacto emocional, tema de adicciones, clima laboral, liderazgo, gestión familiar y gestión de estrés. Según estos resultados, lo que más le interesaba a la dotación del Juan Carlos I fueron tanto la gestión de estrés como la dinámica familiar. Los resultados del nivel de estrés del último mes durante la primera fase de Juan Carlos I se puede observar que prácticamente la totalidad de la dotación muestra un nivel de estrés muy leve, ¿no? De nunca, casi nunca o de vez en cuando. Solamente un 3% respondió que tenía estrés muy a menudo. Muy a menudo nadie. También durante la fase premisión, en la encuesta de moral, evalúa ítems como el apoyo social, la confianza en uno mismo, la confianza en el mando, confianza en los medios, cohesión grupal, satisfacción y servicios e instalaciones. Se puede ver que en general hay puntuaciones notables o puntuaciones buenas en todos los factores, siendo las puntuaciones más bajas en servicios e instalaciones, que básicamente era el tema de la alimentación y el tema de los servicios. Perdón. Gestión de estrés. Las conferencias y talleres que se llevaron a cabo durante la primera fase fueron, por un lado, la presentación del programa de entrenamiento psicológico para dar a conocer el programa piloto entonces y también para dar a conocer cuáles eran las funciones del psicólogo a bordo, que ya toda la dotación del Juan Carlos I pudiera conocerlo. Por otro lado, la conferencia sobre gestión de estrés, ya que había salido uno de los temas más interesantes para la dotación del Juan Carlos. Y por último, un taller de índice masa corporal, ya que se vio que había bastante preocupación en aquellos que lo tenían más alto. En el taller de índice masa corporal, básicamente, el taller se basó
en dar patrones de alimentación saludable y en intentar aumentar la adherencia tanto a las dietas que tenía el nutricionista como el ejercicio que ya estaba programado en el barco. En cuanto a intervenciones, todas fueron presenciales y el total de intervenciones durante el mes de marzo en la fase premisión fueron 13, con la problemática de ansiedad, problemas familiares y adaptación. Durante la segunda fase se volvieron a pasar los mismos cuestionarios, tanto el de moral como el de estrés, para poder hacer una comparación y se ve que el nivel de estrés durante el último mes reflejado sí que se elevan moderadamente las puntuaciones, sobre todo porque ya había un 12% de la dotación que decía que sufría estrés muy a menudo, y además se vio que en función del régimen laboral que tenían a bordo, es decir, si iban a servicios, que es básicamente unas 8 horas al día, o si iban a vigilancias, que se iban turnando, sí que se vio reflejado que aquellos que iban a vigilancias tenían un nivel de estrés bastante más alto. En cuanto al cuestionario moral, paradójicamente, también se ven puntuaciones más altas, en todos los factores excepto en servicios e instalaciones, que ya no solamente hacían referencia al tema de la alimentación y al tema de los servicios, sino que sobre todo las quejas venían de las comunicaciones, es decir, que no funcionaba bien el wifi, la telefonía, no podían estar en contacto frecuente con sus familiares. Las conferencias que se llevaron a cabo durante esta segunda fase fueron también gestión del estrés en navegaciones, donde también se incorporó el protocolo ICOVER o protocolo Rescata para poder dar claves al personal de la dotación de cómo recuperar a una persona que está en un momento de estrés agudo. También se implementó un taller de liderazgo que fuera más bien reflexivo mediante la autoevaluación, mediante las buenas prácticas e intentando aumentar la comunicación y la toma de decisiones. Y por último, una semana y media antes de volver a Rota, el 14 de julio, se dieron también conferencias de adaptación al regreso a casa, poniendo en énfasis la reintegración familiar y la gestión emocional que eso provoca. El número de intervenciones que hubo durante toda la fase 2, en la que el psicólogo se incorporó a mitad de la navegación, en mayo, fueron 32 personas atendidas, de las cuales 15 requirieron sesiones de seguimiento. Las temáticas vuelven a ser muy parecidas, ¿no? Al final son familiares, de pareja, ansiedad, algunos problemas laborales y solamente uno por estrés agudo. Como conclusiones, decir que el 74% del personal evaluado sí que veía necesaria una preparación psicológica previa a una navegación. Los temas que mayor interés suscitaron fueron gestión de estrés, desafíos familiares y relaciones interpersonales. Sí que se ve que hubo un moderado incremento en el nivel de estrés durante la navegación, sobre todo reflejado en aquellos cuya jornada laboral era a vigilancias, a la vez que también había niveles más altos respecto a moral y satisfacción personal. Las conductas individuales fueron sobre todo familiares, casi al 80%. La acogida y aceptación del psicólogo a bordo del Juan Carlos I fue muy positiva, tanto por el comandante como por el almirante. La elección de fechas de embarque del psicólogo en función de las necesidades también permitió aplicar correctamente el programa, ya que se pudo subir el psicólogo a mitad de la navegación, porque de haber sido únicamente las 2-3 últimas semanas no hubiera dado tiempo a hacer tanto. Y es verdad que el Juan Carlos I es un buque singular con características y capacidades únicas, ya que durante la primera fase la dotación eran 280, durante la fase de navegación el total de personal eran unas 1.100 personas. Por lo cual lo diferencian de otro tipo de embarcaciones y esto hace que sea necesaria la figura del psicólogo para navegaciones de larga duración. Si tienen alguna pregunta, muchas gracias. Sí, capitán. Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo tenía una pregunta, era si se había planteado en algún momento no telemedicina, pero que el psicólogo no tuviera que estar presente, sino que la tropa o digamos la gente que necesitara poder tener acceso a un psicólogo pudiera hacerlo, no dependiendo digamos del rol, sino que tuviera acceso a
digamos, a Internet para poder hacer una consulta de un gabinete psicológico en territorio nacional. No sé si por cuestiones de cobertura o no sé si se podría realizar o no, pero bueno, es la pregunta. Le paso la respuesta al teniente coronel. Te va a responder el teniente coronel Vascón, jefe de psicología de la ISAN. Con el permiso de vuestra excelencia, mi general. Nayara, muchísimas gracias por tu exposición. Sabía que ibas a dejar el pabellón muy alto, como fue muy alto tu trabajo en Juan Carlos I. En cuanto a la pregunta que ha formulado el capitán, sí, dentro de la fase 2 de la navegación, evidentemente dentro del programa se contempla que durante los primeros meses de la navegación hay una fase donde cualquier miembro de una dotación puede contactar con el psicólogo, bien por correo corporativo, porque una mañana os pondré en mi exposición. El almirante de la flota ordenó por Simendé que en todos los buques se tomara las medidas necesarias para que funcionara el correo corporativo de todos los centros de psicología, así como que funcionara la asistencia telemática, que mañana en mi exposición verán ustedes que no solamente se interviene o se evalúa o se asesora al mando, sino que también se asiste telemáticamente. Por lo tanto, evidentemente, una de mis conclusiones mañana será la importancia de los psicólogos. Hay cosas más importantes que escribir. Muchas gracias, Nayara. Brillante exposición. Y a continuación tiene la palabra el comandante enfermero Manuel Porto, que va a presentar la comunicación Aeroevacuación Medevac en la Armada, nuevos sistemas de medicalización. El comandante Manuel Porto está destinado en la FLOAR, en la flotilla de naves de Rota. Comandante. Ya. Pues pasamos el turno y le corresponde el tiempo de comunicación al capitán médico Manuel Carbajo, que presenta la comunicación Evaluación de riesgos sanitarios en navegaciones y puertos, destinado al Instituto de Medicina Preventiva de la Defensa. Con el permiso de vuestra excelencia. El Instituto de Medicina Preventiva de la Defensa es un centro que depende de la Subinspección de Apoyo Sanitario y Pericial de la EGESAM. Está compuesto por 3 servicios que cumplen funciones interrelacionadas en el campo de la salud pública, realizando tareas que llevan a lo que están relacionadas con la medicina preventiva y la promoción de la salud. En concreto, el Servicio de Epidemiología e Inteligencia Sanitaria, del cual soy jefe de servicio, pues se encarga de facilitar el acceso a la información que sacamos de la vigilancia epidemiológica nacional e internacional. Como muestra de algunas tareas que realiza el servicio, están la realización de informes de valoración de riesgos o amenazas sanitarias para las Fuerzas Armadas y en el caso concreto, en el año 2023 realizamos 129 valoraciones de riesgos y propuestas de medidas sanitarias para puertos de la Armada. Como complemento, desde principios de este año estamos publicando en la intranet unos boletines que actualiza de forma más frecuente las alertas sanitarias en países de África para que tengáis acceso también y complementando la información del informe de valoración de riesgos sanitarios. ¿Qué tenemos que preparar antes de realizar una navegación? Pues tenemos que saber a qué nos enfrentamos y de qué arma disponemos frente a estas amenazas. En nuestros informes de valoración de riesgos introducimos un listado de las enfermedades prevalentes a las que pueden estar presentes en los distintos países de exposición y analizamos el impacto que podría suponer estas enfermedades y hacemos una recogida de las medidas preventivas para ellas. A la vez, también sabemos que existen ocasiones en las que la exposición a estas amenazas es inminente y que a lo mejor recoger esta información puede ser un poco más prolongada.
pero sí que nosotros nos ponemos en contacto, o vosotros incluso nos ponéis en contacto con nosotros y hacemos un adelanto de lo que puede suponer la mayor carga a la hora de tiempo, que sería, por ejemplo, adelantaros la recomendación para adelantar la cadena logística de las vacunas, por ejemplo. En cuanto a los informes de valoración de riesgos, el servicio realiza un estudio a partir de muchas fuentes propias y externas y evaluamos un montón de factores epidemiológicos en los cuales condicionan las recomendaciones que vamos a dar. Por ejemplo, si sabemos que vais tenemos la información de que vamos a Kenia, es muy importante saber en la medida de lo posible, como mínimo, la localización y el periodo en el que vamos a ir. No vamos a dar la misma recomendación si vamos a Kenia, pero vamos a hacer puerto en Mombasa por ejemplo, que si vamos a hacer un curso o una jornada o una charla en Nairobi puntualmente, por ejemplo. Porque en este caso, en el caso de la malaria, nosotros nos recomendaríamos la quimioprofilaxis frente a la malaria cuando vamos a Nairobi, porque está libre de malaria, está en verde, como lo veis ahí, pero sí que recomendaríamos en un puerto la toma de la quimioprofilaxis de la malaria, porque sí que hay malaria. De la misma forma, hablando del mismo país, y en sentido contrario, si hacemos puerto en Mombasa y solo nos quedamos en Mombasa, no haría falta la vacunación frente a la fiebre amarilla, pero sí que necesitaríamos la fiebre amarilla si, a pesar de estar haciendo puertos en Mombasa, vamos puntualmente a hacer alguna actividad a Nairobi. En cuanto hay otros factores que pueden condicionar, como puede ser distintas actividades puntuales que vayamos a hacer o más o menos frecuentes y que puede condicionar, como la vacuna de la fiebre tifoidea, la de la meningitis tetravalente, la del cólera o la del monkeypox incluso. Entonces, bueno, en conclusión un poco, por lo general, con la DISAN de la Armada tenemos bastante trato, tenemos muy buena relación y por lo general los datos son bastante fiables y tenemos bastante capacidad y las recomendaciones son bastante justas. Y nada, y agradeceros por la capacidad de haberme dado para hablar con vosotros. Muchas gracias. No te escapes, mi capitán, que tienes una pregunta aquí delante. Sí, la capitán. Hola, buenas tardes. Enhorabuena a todos los participantes. Yo tenía una pregunta, porque hay esa disparidad de números entre ejércitos. Yo estoy destinada en el Ejército del Aire y me sorprende que solo haya una petición del Ejército del Aire. Son dos preguntas en uno. El Ejército del Aire se caracteriza porque muchas unidades no tienen personal de sanidad. Las salas, hay muchas salas que no tienen personal de sanidad. ¿De quién es responsabilidad de preguntaros a vosotros ese informe? Bueno, pues en principio el jefe de sanidad del contingente, en principio sería quien tiene que hacer las recomendaciones o el asesoramiento al mando de las medidas preventivas que tiene que establecer o la preparación que tiene que hacer antes del despliegue. Entonces, en principio sería él quien debería pero claro, sabiendo que esta persona sepa con tiempo a dónde va a ir y qué va a ir y tal, entonces también recae un poco con las DISANes, porque tendría que seguir una cadena orgánica que a nosotros se pide que pase por las DISANes. Entonces depende de quién sepa realmente cuándo se va a ir y cómo se va a ir. La disparidad de datos, sí que es verdad que en esta tabla está estipulada las valoraciones que nosotros hacemos de puntos específicos. Quiere decir, una navegación del Atalanta hace 10 puertos en distintos países y puede tener a lo mejor más de esto que una misión permanente de tierra, que a lo mejor podría pedir un informe de un país en concreto cada 6 meses, por ejemplo. Muchas gracias, mi capitán, magnífico. Mi general. Respecto al procedimiento, son las DISANes de los respectivos ejércitos quienes tienen que plantear esa solicitud al instituto. Es decir, la división de planes del Estado Mayor de la Armada comunica, o por lo menos informa, de cuáles son los despliegues de los buques.
Entonces, cuando nosotros tenemos esa información, solicitamos por nuestra cadena, que es funcional en este caso, ese informe, que se lo remitimos aparte al Estado Mayor, a la flota y al buque, al comandante del buque, de manera que todo buque de la Armada que toca puerto en zonas que pueden ser comprometidas desde el punto de vista de la medicina preventiva necesitan un informe de inteligencia sanitaria. Entiendo que el procedimiento en la Armada, que es muy riguroso y que por eso evidentemente la estadística es la que es, pues es el resto de los ejércitos. A mí también me ha sorprendido la estadística con esa diferencia tan significativa. No sale un buque si no lleva un informe de inteligencia sanitaria, ¿vale? La siguiente comunicación la va a presentar el teniente coronel veterinario José Luis Mendoza y se titula Los modelos predictivos de dinámicas de población de vectores como evaluadores del riesgo. El virus del Nilo Occidental en el campo de adiestramiento de la Sierra del Retín. El teniente coronel está destinado al servicio veterinario de la Jefatura de Apoyo Sanitario de Madrid. Con ese título ya te quita un minuto, así que te quedan 4. Honorable Potencia, mi general, con su permiso. Bueno, es verdad que el título es un tanto largo, pero bueno, vamos a intentar resumir. Bueno, una de las preocupaciones de la sanidad es siempre la protección de la fuerza. Para ello existen diferentes sistemas. Bueno, justo la charla previa habla un poco de la evaluación del riesgo. En este caso hemos centrado la evaluación del riesgo en el campo de maniobras del Retín, porque es una zona hoy en día endémica del virus del Nilo Occidental. Ha dado la casualidad además que este año 2024 ha habido un brote importante con 120 casos, de los cuales 8 fallecidos, y curiosamente en las primeras conclusiones que aparecen de por qué ha habido ese gran número de casos, fundamentalmente en la provincia de Sevilla, parece ser que ha habido un error en la evaluación del riesgo de la Diputación de Sevilla, que no valoró adecuadamente el momento en el cual hacer los tratamientos con biocidas contra esta enfermedad, y por eso aumenta el número de casos. En el caso del campo de adiestramiento de la Sierra del Retín, curiosamente, bueno, pues es una zona que está ya digo, una zona endémica, porque entre otras cosas, no sé si conocen el campo de maniobras, pero vamos, básicamente es una zona, es una finca de caza de animales y entonces tiene todos los sistemas de vigilancia de esta enfermedad están muy centradas en poblaciones humanas. Entonces, el campo de maniobras quizá es un entorno rural que no tiene a lo mejor esa misma evaluación. A partir de eso, además, tenemos que los sistemas de vigilancia se centran mucho bien en la captura de insectos, bien en la detección, en lo que se llama en équidos o en aves, y muchas veces los resultados son un tanto tardíos. Nosotros, ¿qué pretendemos con un modelo predictivo? Pues el modelo predictivo lo que trata es un modelo matemático que intenta correlacionar distintos factores climáticos con la evolución de la población de mosquitos en una zona. Nosotros estamos haciendo un modelo basado en fundamentalmente factores climáticos como la temperatura, precipitaciones, humedad, porque nos permite anticipar de alguna manera el comportamiento que van a tener esos a lo largo del tiempo. Aquí ven un poco lo que sería en gris las capturas que se hacen de mosquitos y cómo los distintos modelos matemáticos pueden predecir, dependiendo de su precisión, el comportamiento de estos mosquitos vectores. El objetivo nuestro, como ya digo, es desarrollar un modelo en concreto para mosquitos del género Cules en el campo del Retín, donde es el factor fundamental de la temperatura, que es el que mayor correlación tiene. Los datos de capturas los estamos recogiendo de Doñana, del Parque Nacional de Doñana, que tenemos datos de los últimos 20 años, y los datos climatológicos de la EMET. A partir de ahí, pues pretendemos desarrollar un modelo que podamos luego comprobar en el campo de maniobras, bien a través de capturas o bien incluso a través de la percepción. ¿Qué ventajas tienen estos modelos? Pues que nos van a permitir hacer una evaluación del riesgo mucho más precisa. Hay que saber exactamente cuándo tenemos que aplicar los tratamientos que se vayan a realizar.
Además, van a evitar el uso y abuso de muchos casos de biocidas. Yo quizá a lo mejor ya sea un poco mayor y recuerdo cuando en los cuarteles antiguamente nos pasaban un calendario que el 1 de marzo aplicábamos insecticida en el primer sitio, en una nave, al día siguiente en otra, sin ningún criterio de ningún tipo. Hoy en día eso se evita y creo que estos modelos nos van a permitir conocer a través de los factores climáticos durante el año cuándo es el momento más adecuado de aplicar. Tienen además otra ventaja y es que la propia reevaluación del modelo va a permitir una mejor comprensión de la epidemiología de esta enfermedad y no solo de esta, sino de cualquier otra transmitida a través de vectores. Y como inconvenientes, pues bueno, la biología, como digo, no es una ciencia matemática, como han visto ahí, por mucho que estos factores tengan una buena correlación, siempre existen errores, tienen una dificultad y es que a veces es muy difícil comprobar la influencia que los eventos climáticos extremos, como a lo mejor una época de sequía o lluvias excesivas, afectan al modelo. Eso requiere la reevaluación y, como digo, hay otro inconveniente, es la reevaluación periódica. Estamos ya en la fase muy inicial y pretendemos en el siguiente Congreso de Sanidad Naval, mi general, pues traer resultados de un modelo que ya digo, a ver si de esa manera... bueno, es una forma, yo creo, ¿no?, de pasar a una fase pues un poquito más técnica, ¿no?, más científica en cuanto a lo que es la prevención de enfermedades vectoriales, en este caso en un campo de maniobras, porque bueno, hoy en día es esto, mañana puede ser Congo-Crimea con garrapatas y demás, y entonces, bueno, pues un poco mejorar también la protección de... Y con esto no sé si me he quedado corto. Perfecto. ¿Me he portado bien? ¿Alguna pregunta para el teniente coronel? Sí, con mi coronel. Muchas gracias, mi teniente coronel. Estos modelos, para quien no los conozcan, parecen complicados, pero en el fondo son recoger una serie de datos y automatizarlos. Lo importante es concretar y poder implementarlos. Desde luego, para la protección sanitaria de la fuerza en la Sierra del Retín o para cualquier otro despliegue o cualquier otro lugar, me parece súper importante y súper interesante. Y desde luego, en el Instituto de Medicina Preventiva, como en cualquier otro lugar, pues seguro que va a ser una revolución si esto lo conseguimos avanzar. En el campo de maniobras son las cosas que, porque fuimos a visitarlo y demás, entonces una de las cosas es verdad que hoy en día la prevención se basa básicamente en aplicación de repelentes y luego cuando se perciben una cantidad de mosquitos incómodos, pero claro, eso muchas veces no es el mejor método. Es verdad que el virus del Nilo, a pesar de ser endémico en la zona, realmente el riesgo sobre la población que tenemos no es muy elevada, porque no... Pero es una forma un poco de ir controlando enfermedades vectoriales de una forma un poquito más científica, si podemos así decir. Entonces, bueno, vamos a intentarlo a ver si conseguimos... Hay mucho trabajo sobre esto. Lo que pasa es que hay mucho trabajo muy relacionado con el cambio climático y las perspectivas de crecimiento de enfermedades de transmisión vectorial a través de mosquitos como consecuencia del cambio climático. Pero nosotros queremos una aplicación que sea más práctica y que nos sirva para poder determinar. Sí, bueno, voy un poco en línea a lo que ha referido la coronel, entonces voy un poco a mi cuestión. ¿Se podrían introducir factores correctivos también de otro tipo? O sea, no solo climáticos, de temperatura y humedad. O sea, existe la posibilidad, es un modelo matemático, ¿no? O sea, que hay factores, por ejemplo, como la apertura de canales en la marisma de agua. O sea, hay años en los que se inunda directamente la Doñana para el arrozal simplemente por el hecho de... O sea, que pueden ser unos factores que también a tener en cuenta porque pueden corregir el modelo matemático inicial, o sea, que es genial porque además es muy parecido o es una poco la filosofía que llevan en línea a la mortalidad por calor o la mortalidad diaria, el panel MOMO, que
hace lo mismo, es una predicción matemática basada en datos que se gestionan, en datos de temperatura, que predicen la mortalidad que está habiendo y si está habiendo realmente algún factor incidente que deberíamos... Y se establecen medidas preventivas, como son las alertas, de avisar o cerrar parques, o sea, me parece muy interesante, siempre cuando sigamos añadiendo factores que puedan hacer más real y más efectivo esto. Me parece... Bueno, la dificultad brevemente, la dificultad que tenemos es que realmente no hay una correlación lineal entre la dinámica de población del mosquito y los factores climáticos. Entonces, yo no soy matemático ni nada parecido, entonces me cuesta realmente trabajar con modelos ya más complejos. Entonces, toda la introducción, es decir, la precisión en un modelo predictivo tiene que ver con el trabajo que emplees y luego con la verificación que hagas en el terreno. Entonces, en principio, estamos trabajando estamos dando un primer paso y poco a poco lo iremos. Una de las cosas, el último estudio que ha habido, por ejemplo, determina también la cantidad de mosquitos, está también muy relacionada con la temperatura del invierno previo al que hagas las capturas. Es decir, van entrando factores, lo que digo, la biología no es nada matemática, entonces, pero bueno, yo creo que si podemos conseguir, por ejemplo, que determinados factores puedan hacer que esos picos de crecimiento de mosquitos los podamos tener controlados por un modelo matemático, pues hombre, nos favorecerá, sobre todo porque en las maniobras muchas veces, o sea, la actividad que tiene un campo de adiestramiento no puede modificarse. Entonces, de alguna manera lo que intentamos es tener una herramienta un poco más precisa para que los sistemas de prevención sean más precisos. Muchas gracias. La siguiente comunicación corresponde a la teniente psicóloga Águeda Salazar con su comunicación Riesgos psicosociales en la navegación submarina y sus implicaciones. La teniente Águeda Salazar está destinada actualmente en la Osaka Izoain, en el Regimiento de Infantería América 66 en Pamplona. Con el permiso de vuecencia, mi general, mi trabajo consta sobre los riesgos psicosociales en la navegación submarina enfocada a las implicaciones que tendría en la nueva generación de submarinos, los S-80. Se trata de una revisión sistemática exploratoria. Vale. Les voy a hablar primero de la justificación de los objetivos, después los resultados que se han encontrado, la discusión y, por último, las implicaciones futuras del trabajo. En cuanto a la justificación, un submarino se trata de una herramienta esencial para las Fuerzas Armadas, imprescindible para cumplir las misiones que tiene la Armada, como son la vigilancia, la protección y la defensa de nuestra soberanía marítima. Más si cabe, teniendo en cuenta que España está dentro de la OTAN y esta cuenta con fuerzas navales permanentes. Es en este contexto donde se apuesta por la producción española para lograr una independencia tanto estratégica como operativa. Entonces, esta nueva generación de submarinos cuenta con una dotación reducida capaz de realizar inmersiones mucho más prolongadas, lo que aumenta o intensifica los riesgos psicosociales a los que la dotación se deberá de enfrentar durante su navegación. Esto es gracias al sistema AIP, que en el S-81 todavía no está implementado, pero durante la primera carena está previsto que se implemente. Tenemos que tener en cuenta que también un 30% de las bajas que suceden en submarinos son de índole psicológico, según datos que tenemos de Estados Unidos. En cuanto a los objetivos del trabajo, tenemos dos. Por un lado, la descripción de los efectos que poseen el estar expuestos a estos estresores psicosociales durante la navegación, por un lado, y por el otro, una propuesta de posibles intervenciones a tener en cuenta para paliar los efectos perniciosos o para conseguir un fortalecimiento del capital psicológico de la dotación. En cuanto a los resultados obtenidos, en lo referente al sueño y la fatiga, se ha visto que se da un sueño subóptimo, tanto en calidad como en cantidad, donde está relacionada directamente proporcional, está directamente proporcionada la fatiga con la carga laboral. Esto provoca un rendimiento cognitivo subóptimo, que también se ha visto en tareas de vigilancia, y se dan problemas de sueño en más del 50% de la dotación, así como en más de un 70% de aquellos que presentaron algún tipo de problema psicológico durante la navegación.
En cuanto a los riesgos psicosociales, se da una relación entre la carga mental y la satisfacción laboral, esta vez de forma inversamente proporcional. A mayor carga mental, mayor insatisfacción laboral. Y se vio que también se daban un mayor número de conflictos en el trabajo, interpersonales, en comparación con buques de superficie. También se vio que la salud física estaba directamente relacionada también con la salud psicológica y los problemas psicológicos que más se vieron fueron somatizaciones, ansiedad y ansiedad fóbica. En cuanto al ajuste fisiológico a la navegación, se vio que el hecho de poseer un tono parasimpático basal alto ya de base estaba relacionado con una mayor capacidad de adaptación de aquellas personas que lo poseían. En cuanto a la secreción de hormonas como la melatonina o como el cortisol, no se vio un ajuste de la melatonina a los turnos de trabajo, pero sí que lo hacía el cortisol en cierta medida. En cuanto a la cafeína, paradójicamente se encontró que el consumo moderado mejoraba la calidad del sueño, lo cual se veía reflejado en una menor fragmentación y un menor tiempo despierto una vez ya se había conciliado el sueño. En la parte de la discusión hablaremos del segundo objetivo, de las medidas que se proponen para intentar paliar los efectos del estar expuesto a estos estresores. En cuanto a ante la imposibilidad de reducir la carga cognitiva, se propone pues, la promoción de unas expectativas ajustadas a la realidad, así como la formación a la dotación en signos sin síntomas que sean indicativos de que nos están ajustando bien a la navegación. En cuanto al ambiente submarino, se propone formar en herramientas de afrontamiento tanto activo como centradas en el problema, así como el fomento de la cohesión y de la motivación de logro. En cuanto a los problemas del sueño, se propone la implementación de dispositivos de tratamiento lumínico personalizados, ya que se ha visto que son bien acogidos por parte de la dotación y tienen un bajo coste. En cuanto añadido a esto, se propone también utilizar pues, programas de higiene del sueño y, teniendo en cuenta las diferencias interindividuales y la tolerancia de cada uno, pues el uso moderado de cafeína. En cuanto al deterioro de las capacidades cognitivas, se propone la práctica regular de ejercicio físico y las intervenciones que acabamos de mencionar para mejorar la calidad del sueño. En cuanto al conjunto de estresores, de forma global, se propone también la implementación de programas de higiene psicológica basados en 3 pilares. En servicios de apoyo y asesoramiento durante la visión, en comunicación abierta y en apoyo de compañeros, ya que se ha visto que han sido capaces de reducir las bajas psicológicas en buques de superficie en general. Y en cuanto a las diferencias individuales, como hemos dicho, lo del tono basal parasimpático alto, se podría ver si se pueden incluir en futuros procesos de selección. En cuanto a las implicaciones futuras del trabajo, si bien es cierto que cuenta con muchas limitaciones de trabajo porque la cantidad de investigación es muy reducida, lo cual nos aporta unos datos muy heterogéneos de dotaciones de culturas y que no son realmente extrapolables a las dotaciones de la Armada Española, porque muchos estudios están hechos en China, Malasia, Brasil, algunos en Estados Unidos. Se ha encontrado un número de 13 estudios entre el 2019 y 2024 únicamente. Sin embargo, se trata de estudios con una amplia validez ecológica que nos informan de que se necesita realizar una investigación aún mayor con el objetivo de crear e implementar programas de preparación y fortalecimiento psicológico adaptados a estas nuevas dotaciones y a este nuevo ambiente que suponen la nueva generación de submarinos, los S-80. Con esto termino la exposición. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Muchísimas gracias. La siguiente comunicación es del Teniente Coronel Veterinario Miguel Ángel Redondo Cadenas, que se titula Estudio comparativo de los resultados de la Legionela 2022-2024. El Teniente Coronel está destinado al Servicio Veterinario de la Jefatura de Apoyo Sanitario de Cartagena. Y así, para que se vaya preparando, la siguiente comunicación es de la Teniente Psicóloga Rosa Pérez. Buenas tardes, con su permiso, mi general. Bueno, pues durante 5 minutos vamos a intentar comentar un poquito qué es la prevención
¿Sobre qué nos ocupamos los veterinarios en la Armada a efectos de prevenir la legionellosis? Entiendo que la legionellosis es una enfermedad que les es mucho más familiar a los que se dedican directamente a la medicina o con pacientes humanos, ¿no? Pero tiene un proceso de prevención previo, que es el que hacemos los veterinarios, que consiste en valorar un poco la presencia o la incidencia ambiental de la bacteria en las instalaciones, fundamentalmente de conducciones de agua o que provocan difusión de la aerosolización del agua. Entonces, bueno, esta primera diapositiva habla un poquito de cómo se hace el proceso previo de nombramiento de los oficiales veterinarios para la realización del programa anual de prevención de legionellosis a través de la IGESANDEF, delegando posteriormente el nombramiento en las diferentes disanes. En 5 minutos da muy poquito tiempo a explicar todo esto, pero bueno, lo que hacemos básicamente en las inspecciones, de acuerdo con la nueva normativa, es valorar un poquito el PPCL, es el Plan de Prevención y Control de Legionela, en todas las unidades, tanto en los buques como en las unidades de tierra. Y el objetivo de las inspecciones, lógicamente, pues es minimizar la presencia de la bacteria en los sistemas y reducir el riesgo de los posibles brotes o infecciones, evidentemente. No me había fijado que teníamos la pantalla ahí. Entonces, en cuanto a los factores de riesgo que nos podemos encontrar, el estado de las instalaciones sobre todo. Pero a mí me gustaría hacer un poquito de inciso en la situación real, ¿no? Que es que la presencia ambiental de la bacteria no puede suponer, ni mucho menos, ni supone directamente la aparición de ningún brote. Es algo que, aunque parece obvio, hay que repetirlo muchas veces porque muchas veces los resultados analíticos que nos envían del centro generan un alarmismo muchas veces innecesario, ¿no? Incluso a veces entre el propio personal de sanidad. Y eso es algo que me gustaría recalcar. No tiene nada que ver la aparición o la incidencia ambiental de la bacteria con la aparición de un brote. Y cuando digo que no tiene nada que ver, es que tiene poco que ver. No nada, pero sí poco. Tiene mucho más que ver con cuál es el organismo diana en este caso, es decir, la población de riesgo, ¿no? Eso es algo que hay que tenerlo claro porque muchas veces pues, se pretende paralizar buques de una forma que a mí me parece un poquito innecesaria. Bueno, entonces, en cuanto a los factores de protección que tratamos de implantar en las unidades, citamos ahí algunos, ¿no? La instalación de procedimientos de filtrado, de procedimientos de cloración, de refuerzo de la cloración del agua de abastecimiento. Son procedimientos que siempre suponen una carga económica importante y que tropiezan, pues, lógicamente, con el problema de los presupuestos, ¿no? Y de la capacidad económica que tienen las unidades para abordarlos. Ahí hemos hecho una pequeña descripción desde el año 2022 hasta el 2024 de los resultados encontrados en Cartagena y vemos como en el año 2024 ha habido un pequeño descenso y si nos remontamos a los años anteriores, que no están ahí recogidos, porque no nos dio tiempo a recopilar todos los datos inicialmente o como queríamos hacerlo, la incidencia era aún mayor. Es decir, que vamos avanzando reduciendo la incidencia ambiental o de presencia ambiental de la bacteria. Es importante desglosar los datos en el agua fría y en el agua caliente porque el riesgo para la transmisión o la aparición de los posibles brotes es diferente, ¿no? Y también es diferente el nivel de incidencia en el agua caliente y en el agua fría. Entonces, la prevalencia de la bacteria en el año 2022 y en el año 2023 en el agua fría es más o menos similar, mientras que en el año 2024 pues, aparece un descenso sensible. En el agua caliente sanitaria pasa exactamente lo mismo. Si comparamos un poquito la corte de 3 años que hemos cogido, pues en el año 2024 efectivamente la incidencia es inferior. Y luego, por último, este dato que tiene cierto interés, ¿no? Es decir, que la incidencia es mayor en los buques, la presencia ambiental de la bacteria es mayor en los buques que en las unidades de tierra. Y
¿Y por qué tiene cierto interés? Pues sorprendentemente el nivel de mantenimiento que se hace en los buques es mucho mejor en general y muy superior al que se hace en las unidades de tierra. El personal está mucho más entrenado, me refiero al personal de máquinas, que es generalmente quien lo hace, está mucho más entrenado y además es mucho más riguroso. En las unidades de tierra está mucho más disperso el procedimiento, quién tiene que hacerlo exactamente. Entonces, está claro que hay una relación directa entre por qué se produce la mayor incidencia de la bacteria en los buques. Tiene mucho que ver con la temperatura, evidentemente, con la temperatura que se alcanza en las conducciones de agua en los buques. En principio, hasta aquí no tengo más que contar. Así que, con su permiso, mi general, si alguien tiene alguna pregunta. La siguiente comunicación la va a leer la teniente psicóloga Rosa Pérez, que va a presentar 2 comunicaciones seguidas. La primera de ellas se llama Estrés y rendimiento cognitivo en operaciones militares sostenidas. La teniente Rosa Pérez está destinada actualmente en la USAD Montejaque, en Ronda. Si te parece, empiezas con una, hacemos una pregunta, si la hay, y vamos con la segunda. Con el permiso de obediencia a mi general, bueno, yo soy la teniente psicólogo Rosa Pérez Martínez, estoy destinada en la USAC Montejaque en Ronda, presto servicio al 4º tercio Alejandro Farnesio de la Legión y voy a presentar bueno, este trabajo sobre estrés y rendimiento cognitivo en operaciones navales sostenidas. Bueno, las operaciones militares sostenidas son aquellas las que demandan que el combatiente esté cumpliendo sus cometidos durante un tiempo prolongado en el que no tiene la oportunidad de recomponerse, de recuperarse por completo, ni física ni mentalmente. En este tipo de operaciones las demandas son aquellas, digamos, inherentes a las situaciones de estrés prolongado y esto tiene un impacto sobre las funciones cognitivas como la toma de decisiones, la atención y la memoria, entre otras. Los factores estresantes son múltiples y esto nos lleva un poco pues, a plantear que comprender el papel que ejerce el estrés en el rendimiento cognitivo durante las operaciones militares sostenidas es esencial para mejorar la preparación y el bienestar de los efectivos militares. Cuando estuve destinada en Líbano, yo que ya era psicóloga, me di cuenta de que se cometían fallos que no tenían lugar, digamos, en el día a día en el territorio nacional. Eran fallos que tenían que ver con despistes que provocaban, en algunos casos, accidentes y en otros casos, pues bueno, pues que el trabajo no saliera como tenía que salir. Así, pues como trabajo de fin de máster, ¿no? Realicé una revisión sistemática exploratoria que estuvo tutorizada por el teniente coronel Donoso y después de revisar más de 700 artículos identifiqué 4 grupos de factores estresantes que son estos que aparecen aquí, los agrupé, pues serían el balance energético, la nutrición y regulación hidromineral, la temperatura y la humedad, la privación de sueño y fatiga y el ejercicio físico y la fatiga. Ahí pongo en la diapositiva un poco sobre qué influyen y se analizaron un poco cuáles eran los mecanismos a través de los cuales influían. El objetivo de esta revisión, bueno, fueron 3 objetivos. Principalmente queríamos ver qué variables influían, sobre qué variables cognitivas tenían efecto y bueno, se analizó un poco el sesgo de que podía haber de selección de muestras. El objetivo general era que queríamos analizar el impacto del estrés sobre el rendimiento cognitivo en operaciones militares sostenidas. El método que se empleó fue el PRISMA 2020 y bueno, de entre todos los artículos vengo un poco pues, a exponer uno de ellos que fue el único que cumplía los criterios de inclusión, que se realizó en la Armada en un buque, en un submarino del Ejército de los Países Bajos, en los que quisieron ver qué pasaba cuando la gente no puede dormir como duerme en la normalidad, cuando está sometido a este régimen de vigilancia que ocurre en la Armada. Bueno, pues lo que vieron en la línea que comentaba la compañera, ¿no? Que el sueño era fragmentado y de poca duración,
que además los combatientes veían que ellos no se recuperaban. En el mejor de los casos, el estado de recuperación autopercibido era moderado y el rendimiento cognitivo presentaba niveles subóptimos. En el mejor de los casos, vamos, era moderado. En cuanto... Vale, el sueño era fragmentado, se deterioraba día tras día y el rendimiento cognitivo empeoraba día tras día. Imagínense durante 67 días de deterioro en el rendimiento cognitivo. A modo de discusión, pues la fatiga, la humedad, la temperatura y el balance energético, el frío, el calor, el ejercicio físico, la privación del sueño afectan a nuestro rendimiento cognitivo. Y bueno, en todos los escenarios que se contemplaban en los artículos que se incluyeron en la revisión, se veía que había un deterioro en el rendimiento cognitivo. Cabe señalar que no se daba en todas las variables, porque cuando estamos muy fatigados, nuestra cabeza entiende que hay un peligro para nosotros, aumentan el rendimiento digamos, en variables que tienen que ver con la hipervigilancia, ¿no? Entonces muchas veces se veía que el tiempo de reacción había mejorado y la atención sostenida, incluso había artículos que decían que mejoraba en determinadas condiciones. Aunque la mayoría de los artículos no hacían referencia a unas investigaciones previamente de la Armada, si entendemos las variables estresantes como variables que influyen sobre los combatientes, afectan por igual a todos los ejércitos. Entonces, extrapolar este conocimiento que tenemos a la psicología naval, al ámbito de la Armada, pues es muy, digamos que puede beneficiar no solamente en el bienestar de las personas que componen estas operaciones, sino también a nivel de la efectividad de las mismas. Y por mi parte, ya está. ¿Alguna pregunta para la teniente? La siguiente comunicación que tiene la teniente Rosa Pérez se titula Optimización de la selección y formación del personal en el buque de asalto anfibio Galicia. Bueno, pues esta comunicación es un poco diferente. El 3 de junio de este mismo año, 12 alféreces embarcaron en el buque de asalto anfibio Galicia. Entre ellos había un informático, una graduada en marketing, una azafata de vuelo, 9 soldados de los 3 ejércitos. 3 de ellos tenían experiencia en operaciones internacionales. Había un mecánico de helicóptero, había un tirador selecto, había, en definitiva, 9 psicólogos alféreces que querían ver y descubrir qué ocurría en la Armada. Desembarcamos el día 18 de junio de este mismo año. El buque de asalto anfibio Galicia es una de las plataformas más versátiles y estratégicas de la flota y, bueno, dada su capacidad de proyección de fuerza y apoyo a operaciones anfibias. Está implicado en misiones que requieren movilidad, flexibilidad y apoyo logístico integral. Este trabajo que hemos realizado constituye una sinergia entre las capacidades operativas y los requerimientos sanitarios en escenarios de conflicto y emergencia. Como justificación del embarque, el teniente coronel Mas, que era el otro psicólogo que iba con nosotros, propuso realizar un análisis de puestos. Entonces, el objetivo de un análisis de puestos es analizar y evaluar las funciones, competencias y requisitos específicos de un puesto en una organización, es decir, qué cosas hacen falta, qué habilidades necesitamos tener, cuáles son los requerimientos para que podamos desempeñar con eficacia nuestro puesto, ¿no? Entonces, planteamos 3 objetivos. El primero era realizar un profesiograma, el segundo era ver si todos los observadores veíamos lo mismo y había una fiabilidad entre nosotros, y el objetivo, digamos, el más importante era identificar las posibles diferencias que había entre las puntuaciones que se obtenían en las habilidades cognitivas y habilidades personales
según lo que habíamos observado entre puestos de mando y puestos de menor responsabilidad o de subordinados, que en este caso pues, era tropa. ¿Cómo lo hicimos? Pues llevamos a cabo un estudio de campo en el que actuamos con observación participante. Éramos 12 psicólogos, nos dividimos en 6 binomios y tratamos de cubrir todas las vigilancias que había para poder analizar qué ocurría durante todos los horarios. Se evaluaron 6 puestos, 2 de CIC, 2 de puente y 2 de máquinas, diferenciando entre el puesto de mando y el subordinado. Como instrumento empleamos la entrevista semiestructurada y una rúbrica observacional, y uno de nuestros logros pues, fue conseguir que la muestra que nosotros utilizamos en el empleo era igual, o sea, en el estudio era igual a la población diana. ¿Qué obtuvimos? Bueno, se llevaron a cabo una prueba de diferencia de media, la T-Student, y encontramos que todos los evaluadores, todos los observadores que estábamos, habíamos registrado lo mismo, de manera que no había diferencias significativas en los registros. Pero lo interesante no es eso, lo interesante es que como cabía esperar, no hay diferencias significativas en habilidades personales y cognitivas entre puestos de mando y subordinados. Eso quiere decir que cada puesto requiere un conjunto de habilidades específicos, aunque sí que hubo algunos puestos que tenían competencias claves que se mantuvieron consistentes entre los roles similares. En concreto, traigo aquí el profesiograma de máquina y ronda porque es el que yo más trabajé, y pues vemos, por ejemplo, que las habilidades cognitivas que tiene el suboficial de máquina a nivel, por ejemplo, de toma de decisiones, pues no se requieren en los rondas, por ejemplo. ¿Por qué es importante esto? Pues esto tiene muchas aplicaciones. Tiene aplicaciones de cara a la adecuación persona-puesto, como pues a través de realización de psicotécnicos para adecuar a las personas a los puestos, o a través de talleres de formación y perfeccionamiento. Se podría también trabajar en el ajuste de expectativas en la Escuela Naval Militar, de manera que la gente sepa cuáles son las demandas que requieren los puestos para poder también adecuar las personas a los puestos que hay. Esta optimización pues, da lugar al incremento de la seguridad y salud psicosocial del buque y conseguiremos hacer las operaciones navales más eficientes. Esto es clave en la gestión del talento porque incrementa o fortalece la capacidad operativa y fomenta la cohesión del equipo a bordo. Como conclusiones, pues bueno, la correcta elaboración de profesiogramas proporciona una herramienta valiosa para la selección y formación del personal, contribuyendo a una mejor adecuación persona-puesto y optimizando la eficiencia y seguridad del personal que está destinado en el buque. Insisto en que este trabajo no es mío, este trabajo es de 13 psicólogos que embarcamos con mucha ilusión, con muchas ganas y pusimos todo nuestro empeño en evidenciar que tenemos muchas cosas que aportar, que tenemos muchas cosas que hacer a la Armada y a las operaciones navales, y quería pues, poner en reconocimiento de mis compañeros, 2 de ellas están aquí presentes, y del teniente coronel Mas, que fue el encargado de dirigirlo todo. Pues, por mi parte. ¿Alguna pregunta a esta comunicación? Sí, en general. ¿Qué haces en la Legión? ¿Cómo no estás destinada, embarcada en la Armada? Nada, es que lo he preguntado alguna vez, pero bueno, porque el trabajo me gusta mucho, ¿no? Vengo de tropa, yo soy dama legionaria de corazón y es verdad que no sabía que a mí me iba a gustar tanto la Armada cuando embarqué, pero me encantaría volver a embarcar sin duda y creo que tenemos muchas cosas que aportar. Creo que hay muchas cosas, yo vi muchas cosas en común a la hora de los problemas que surgen, de las maneras de trabajar incluso entre la Armada y la Legión y bueno, yo creo que siempre que se pueda aportar algo, pues genial. Yo encantada de volver como teniente a la Legión, que lo estoy disfrutando muchísimo, y encantada de poder aportar lo que pueda a la Armada, por supuesto. Bueno, la trayectoria profesional es larga, o sea que en su momento pues vendrás a la Armada.
Es un trabajo muy interesante y sobre todo por el hecho de la realización de los profesiogramas. De hecho, en la Escuela Naval, con el DIENA, es un proyecto que hay precisamente de elaborar para la selección del personal, para qué puestos y incluso qué especialidades tienen que realizar. O sea que es interesante. Te animo a que ahora que tienes muchos días por la proa en tu trayectoria profesional, pues continúes con este trabajo que es muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias. La siguiente comunicación corresponde al capitán médico Álvaro Rodríguez, con la comunicación que se titula Epidemiología de las evacuaciones estratégicas de causa ortopédica en la Armada durante 15 años. El capitán está destinado al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Con el permiso de docencia, mi general. Este trabajo está realizado también por el comandante médico Rafael García Cañas, adjunto del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología, y partiendo de la base de otros trabajos, incluso el teniente coronel Navarro Suárez hasta esta mañana, analizando esta epidemiología, ¿no?, de la baja y en especial de las evacuaciones a territorio nacional desde zona de operaciones, vemos como hay una alta proporción de bajas no de combate, sobre todo en los últimos años, y hasta el 50% la relacionaba con una causa traumatológica o relacionada con el trauma, el ambiente militar. Esto es también similar en otros ejércitos, por ejemplo, Estados Unidos, con hasta un 86% de bajas no de combate, y también un alto porcentaje de causa traumatológica o derivados a servicios de cirugía ortopédica y traumatología. De hecho, son en este estudio las evacuaciones el servicio que más frecuentemente recibió. Evacuaciones, también tesis doctorales se han publicado de años hasta el 2017, y nos preguntábamos si esto, en concreto para la Armada, y actualizándolo hasta el año 2023, porque hemos recogido datos de los últimos 15 años, epidemiológicos de evacuaciones de causa ortopédica en la Armada. Es un estudio observacional realizado a través de la revisión de historias clínicas del Hospital Central de la Defensa y recogiendo variables sociodemográficas de índole logístico-sanitarias y sobre todo también de descripción de estas lesiones. Como resultados, tuvimos una muestra de 113 evacuados en 15 años solo de Armada, que serían en torno al 32% del total de evacuados a nuestro servicio, repito, de cirugía ortopédica y traumatología, con un rango de edad de entre 20 y 52 años y una media de 32 años. El 85% fueron varones y en cuanto a las escalas, un 73% corresponde a militares de tropa y marinería, son 19% suboficiales y solo el 8% de oficiales. En cuanto a los evacuados por misión, quitando aquellos en los que no se pudo cerciorar la misión de origen, el mayor porcentaje fue de la operación Atalanta, con 27, luego más o menos equiparados las operaciones permanentes y la operación Sofía, y luego pues despliegues de acciones de cooperación en el entorno de África y otras maniobras internacionales. Por días de ingreso vemos también un rango muy dispar, desde los 0 a los 94 días, pero si bien el 46% no precisaron ingresar y se puede hacer un manejo extrahospitalario, ambulatorio, y hasta el 75% o no ingresaron o solo lo hicieron un tiempo breve de 2 días. Del tiempo de evacuación desde la lesión hasta el ingreso en nuestro centro, también un rango de hasta 92 días, con una mediana solo de 9 días, y en torno al 50% llegaron antes de los 8 días. El mecanismo más frecuente fue el accidental y no se reportó ninguna baja de combate en estos 15 años así descritos. Hasta el 96% se practicó una prueba complementaria de imagen y la mayoría, el 93%, fue la radiografía simple. Especialmente relevante es que el 40% de todas estas evacuaciones precisaron un tratamiento quirúrgico
y hasta un 14% de ellas lo precisó en zona de operaciones. Por localización regional, el miembro superior abarcó la mitad de todas estas lesiones, especialmente frecuente las fracturas de huesos de falanges y metacarpianos en la mano. En el miembro inferior, que fue el 36%, afectaron sobre todo al tobillo, en especial al peroné, fracturas de peroné, y luego el raquis lumbar y fracturas costales. Y por tipo de lesión fue la fractura cerrada, el tipo más frecuente, seguida de la luxación. Y esto, pues, realmente parece como chocante, ¿no? Que de la causa ortopédica, de la lesión musculoesquelética, no hayamos mencionado prácticamente el sobreuso. Y es que si bien es en la epidemiología de las lesiones de causa ortopédica lo más frecuente en el ámbito naval, como por ejemplo se describe en este estudio, no es así lo más frecuente de aquellas que precisaron una evacuación a territorio nacional. En nuestro estudio versa sobre esas lesiones que sí son lo suficientemente graves como para precisar esta evacuación. Y también es interesante que hasta un riesgo relativo de 3,5 puntos superior de estas lesiones fueron producidas en puerto, comparándolo con el periodo durante la navegación. También otros estudios, en este caso del Ejército de Tierra americano, sí que este es sobre evacuaciones o sobre pacientes evacuados de su zona de operaciones, y ellos sí que tienen una casuística de baja de combate mucho más importante, ¿vale? Solo un 30% de ellos, de sus evacuados, fueron no de combate, pero también hacen referencia al deporte o a los accidentes casuales como una causa frecuente y sobre todo a las fracturas, igual que en nuestra muestra. Así que, como conclusiones, el perfil de evacuado traumatológico más frecuente fue aquel que se fracturó el miembro superior de forma casual. El tiempo de evacuación más frecuente fueron los 2-3 días y hasta el 50% se evacuaron en menos de 8 días. Es decir, que en la mayoría de ocasiones hablamos de evacuaciones diferidas, no urgentes. Es especialmente importante que el 40% requirieron un tratamiento quirúrgico definitivo, si bien la mayor parte de estos pacientes pudieron ser manejados o con ingresos breves o de forma extrahospitalaria, no precisando ingresos excesivamente largos. Y fundamental la realización y el manejo de protocolos iniciales de trauma y de medios de radiodiagnóstico, ya que prácticamente la totalidad de estos evacuados precisando una prueba de imagen, especialmente importante para nosotros para la toma de decisiones definitivas respecto a esta evacuación. Así que muchas gracias por su atención, muchas gracias a la DISAN y no se tiren la vida. ¿Alguna pregunta para el capitán? Coronel. Me parece muy interesante el trabajo y la perspectiva que se ha dado desde el Role 4. Esta situación o esta visión del problema sería interesante verlo, las atenciones que ha habido en todos esos años, pero a bordo, en la mar, para poder tener una visión verdaderamente real del problema. Este es el final de la singladura de las bajas y para poder poner las tiritas antes nos gustaría saber qué ha pasado durante o en las navegaciones. Así que le animo a que pueda recopilar esa información y nos traiga la primera parte de esta charla. Muchas gracias. La última comunicación corresponde a la teniente psicóloga Sandra Pereira y se denomina Los efectos de la cronodisrupción en un buque de guerra, una revisión sistemática. La teniente Sandra Pereira está destinada actualmente en la Academia de Infantería de Toledo. Con el permiso de vuecencia, mi general.
Bueno, este trabajo surge un poco de la necesidad de indagar sobre los motivos y las posibles soluciones, digamos, de los accidentes navales militares de los últimos años, que se ha visto en su mayoría que se deben a una mala gestión de la fatiga. Por lo tanto, el objetivo general es una revisión bibliográfica de este tema con dos objetivos específicos. El primero de ellos, analizar los sistemas de vigilancia actuales y el segundo, digamos, determinar medidas de actuación concreta. Para ello se usó una revisión sistemática exploratoria con criterios determinados y, bueno, los resultados. En cuanto al primer objetivo de los sistemas de vigilancia, hay una evidencia a favor de los horarios de vigilancia basados en horarios circadianos. Estos horarios son horarios fijos de trabajo que cumplen un ciclo de 24 horas. En cuanto al número de secciones o grupos de trabajo ideal, lo más eficaz se está viendo que son 3 secciones de trabajo. Y en los turnos nocturnos tenemos que tener en cuenta la ventana de baja circadiana, ya que aumenta el nivel de melatonina en sangre y por lo tanto los turnos nocturnos deben de constar de menos horas que los diurnos y además debemos de aprovechar el pico de esa ventana, que es en torno entre las 2 y las 6 de la mañana, para realizar ese cambio de turno. También los últimos estudios nos demuestran que hay un mayor nivel de alteración de sueño si navegamos hacia el este en contraposición con el oeste. En cuanto al segundo objetivo de medidas de actuación concreta, digamos la más efectiva y la que mayor aceptación tiene es el uso de dispositivos de monitorización como la etigrafía de muñeca o el anillo Aura. Para la sincronización circadiana también se debe tener en cuenta la iluminación, una iluminación global que permita, digamos, tener una potente señal de orientación temporoespacial para la dotación y también, digamos, una iluminación específica en determinadas actividades para aumentar ese nivel de activación, como por ejemplo con las gafas de emisión de luz azul. También hay que destacar que como de medida de actuación destaca la instauración, pues, digamos, de programas educativos, circadianos y de gestión de la fatiga, ya que se han visto que las investigaciones, digamos que una intervención breve premisión tiene muy buenos resultados, como puede ser el caso de CLASS SM americano. También está en especial auge el desarrollo de sistemas o de herramientas de evaluación de riesgo, como es el prototipo SMART, que consta, digamos, de una base de datos con datos biométricos de la dotación obtenidos a través de, digamos, estos dispositivos portátiles en los que se genera un tablero de control. Por lo tanto, los jefes tienen, digamos, en tiempo real el estado concreto de la dotación para poder ajustar actividades u horarios. A modo de conclusión, pues bueno, insistir en la necesidad del diseño de trabajo de turnos que sea de una manera realista, que sea factible, la combinación de, pues, un trabajo multidisciplinar de diferentes expertos y también el uso inteligente de las nuevas tecnologías, aplicarlo, digamos, a nuestra realidad. Por supuesto, la educación y la formación de la dotación para dotarles de herramientas y de estrategias de autorregulación y también destacar pues la necesidad de la investigación y de la elaboración de programas y de modelos propios en nuestra Armada. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta para la teniente? Pues, si no hay ninguna pregunta, hemos terminado las comunicaciones y como todo el mundo ha sido excesivamente respetuoso con el tiempo, no contaba yo con esa puntualidad, se sobra algún tiempo. Simplemente recordarles que mañana a las 9 de la mañana inicia la tercera mesa redonda sobre la psicología en los despliegues navales. Por favor, le rogamos puntualidad para poder empezar en su momento esta mesa redonda. Y sin más, en general, con el permiso del general, hasta mañana.